Sí, Señor. A ti levantamos nuestras manos y te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por el privilegio de estar dentro de tu casa. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús y te rogamos, Señor, que seas benevolente y misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. Padre, perdona toda falta, todo pecado, toda iniquidad, toda palabra descomedida, Señor, Padre, que haya salido de nosotros. Te pedimos perdón, Señor. Te ruego, Señor, que nos limpies, nos purifiques, nos transformes, Señor. Llenes todo vacío que encuentres en nuestro corazón. Derrama de tu gracia, Señor, tu perdón y tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor. Oramos por nuestras familias, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, Señor, y por todos nuestros hermanos que no han podido llegar, Señor Padre. Oramos por ellos, Señor, para que tu Santo Espíritu, Señor, los toque y los inquiete a llegar a tu casa. En el nombre que es por sobre todo nombre, te damos gracias. Amén. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados hermanos, en el libro de Josué, capítulo 24. Josué 24. Vamos a leer el verso 14 al 18. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servirle a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbres, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Amén. Pueden sentarse, amados. Amados, podemos decir que el resumen de la vida de Josué, el corolario de todas sus actividades, lo refleja este capítulo. Y Josué había convocado a todas las tribus de Israel, las había llamado para dar su discurso final. Eran los días finales de Josué. Y Josué estaba recapitulando, estaba dando los últimos directrices a una nación que tenía problemas serios en cuanto a lo que es su decisión de servir a Dios como Jehová o servir a los dioses ajenos. El día domingo que hablamos, amados, de los influencers, los padres de familia, o influenciamos positivamente o no a nuestros hijos. Dejamos una impresión, una impronta, una señal, un camino
una filosofía, una cosmovisión. Los conceptos generales deben de quedar impregnados en la familia, en los hijos, para que ellos después puedan seguir el camino por el cual nosotros hemos transitado. Si ustedes observan, amados, Josué dice, ahora pues decidan. El libre albedrío, amados, es la posibilidad de decidir si hacemos o no lo hacemos. Y analizando los por qué de las personas, por qué no quieren servir a Dios, por qué no quieren acercarse a Dios y por qué unos quieren acercarse a Dios, es porque, amados, los dioses ajenos, como se llaman, o las imágenes, las estatuillas, ellos no tienen reglamentos, no tienen estatutos, no tienen decretos, no tienen mandamientos que ciñan al hombre en ordenanza a vivir de una forma que el hombre sea grato ante los ojos de Dios. El hombre per se, el hombre en su estado natural está vacío, es desordenado, su mente está extraviada, sus conceptos son de la filosofía de vida que ha heredado. Ustedes vean, amados, hay personas que dicen, no, a mí me criaron así y yo nací así. Mucha gente dice, no, yo soy católico, apostólico y romano, pero no son ni católicos, ni apostólicos y peor romanos. Pero lo dicen como una impresión que tienen y creen que el tomar la palabra de Dios y recibirla de una manera espontánea y abierta los convierte en traidores de su familia. Hay una disposición en algunas personas para no recibir la palabra de Dios. Hay gente que pone hasta letreros en su casa y dice, aquí somos católicos, no queremos recibir la palabra de Dios. Y es como decir, mira, aquí yo quiero vivir en oscuridad y no me pongas luz, no quiero luz. Las personas no quieren servir a Dios porque no quieren estar ligadas, comprometidas de alguna forma a servir a Dios. No quieren tener supuestamente libertad para hacer lo que ellos consideren en el momento que crean conveniente hacer lo que ellos crean y no tienen la disposición de dejar sus costumbres para poder acercarse a Dios, que establece pautas, mandamientos, ordenanzas, mensajes que cambian los conceptos del hombre. Y Josué, amados, estaba allí, convocó a todo Israel, y después de que tiene una arenga, una disputa, porque, amados, tuvo que repetirles la historia de Israel desde que fueron cautivos en Egipto, y muchos antes de eso, cuando Dios bendice a Abraham, cuando Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos, lo saca de una tierra de idolatría, le da a Isaac como hijo, le da a Ismael, le da a Isaac también 2 hijos, le dio a Jacob y le dio a Esaú, y después cómo la historia se va dando de tal forma que siempre Dios intervino a favor de un pueblo que él había escogido, como dice la escritura en el Deuteronomio, no por ser un pueblo importante, sino por ser el más insignificante, sin ningún valor de ningún tipo, sino que a Dios le plació escogerlos a ellos. Y siempre que
el pueblo de Israel estuvo cerca de Dios, ellos fueron bendecidos. Siempre estuvo la mano de Dios allí para librarlos de los opresores, para librarles del yugo, de la esclavitud, para prosperar hasta la tierra, germinarla y bendecirla. Dice, fuimos a ciudades que no hicimos, comimos de plantas que no sembramos. El cielo llovió con el maná y fueron alimentados en el desierto. Entonces, siempre la mano de Dios estuvo allí, amados. Y es lo que ocurre hoy, por ejemplo. Las personas no quieren comprometerse en nada con Dios. Y eso los pone como aquellos pueblos en donde Dios mandaba oscuridad. Los pueblos que no estaban con Dios, Dios no los iluminaba sencillamente. El pueblo de Egipto que venía de cerca para dañar a los judíos, Dios mandaba tinieblas, mandaba tormentas, mandaba granizo, mandó plagas, mandó una serie de cosas que son el resultado de vivir alejado de Dios. Hoy es igual, amados. La gente vive quejándose de sus problemas, viven luchando por sobrevivir, pero no viven para Dios, sino que viven para sí mismos, viven creyendo que ellos son los que pueden solucionarse su propio problema. Y no es que yo esté diciendo que no haya que esforzarse, porque el libro de Josué empieza diciéndole a Josué, después de que muere Moisés, le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente, y no dejes de meditar en la ley de Jehová de día y de noche. No se aparte de ti estas palabras, porque entonces harás prosperar tu camino. Y la decisión, amados, estábamos diciendo lo que es un influencer, lo que es un padre de familia, a propósito del Día del Padre. El padre de familia es un hombre, no es el que engendra, sino el que se preocupa por proteger, por proveer, por sostener, por dar amor, por dar abrigo y por iniciar la batalla de la fe en sus hijos, en su familia, para que el día que Dios lo lleve a su presencia, sus hijos queden impregnados con la palabra de Dios, conocedores de la palabra de Dios, conocedores de los estatutos y mandamientos. Entonces, amado, habremos dicho, he influenciado, he sido positivo, mi labor, como dijo Josué. Es que Josué, amados, toma una decisión ante tanta discordancia que había, porque no es que lo dijo porque sí, sino que el pueblo, ya cuando murió Moisés, como que se desordenaron, se desubicaron, y vino un tiempo en que la nación, amados, empezó a tener problemas porque se habían alejado de Dios. Entonces, todo hombre que está consciente de su responsabilidad, la primera responsabilidad, amados, tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con el esfuerzo para sostener a su familia, tiene que ver con el esfuerzo por mantener unida a su familia, y como todo conductor, usted conduce a su familia
a puerto seguro, no lo va a llevar por aguas tormentosas ni por caminos en donde son inciertos el lugar a donde pueden acampar. Y Josué estaba diciendo, si a ustedes les parece, sirvan a los dioses ajenos. Y él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cualquiera diría, amados, no, pues este es un machista, se va a imponer a la familia. Josué no dijo eso basado en el predominio como hombre de su casa, sino que Josué estaba consciente de la fidelidad de su esposa y de la obediencia de sus hijos, porque conocía a su familia, conocía lo que él había sembrado. Entonces él se sintió respaldado al decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Se pone él en primera persona, pero toma una decisión por su familia, y eso está basado en el conocimiento de lo que es su familia, amados. Él sabía que su familia lo iba a respaldar, lo iba a seguir, como todo buen líder, amados. Los que están con él siempre van a querer seguir con él. Y era una decisión de vida, de vida. ¿Por qué, amados? Porque, como dice la Escritura, escoged el camino de la bendición o la maldición. En realidad, no es que Dios esté interesado en mandar maldición a nadie, sino que Dios está interesado en mandar la bendición al hombre. Y una cosa es vivir con la bendición y otra cosa es vivir sin la bendición. Una cosa es vivir con la luz y otra cosa es vivir sin la luz. Una cosa es tener el pan diario y otra cosa es no tener el pan diario. Y me refiero al pan de vida, que es la palabra de Dios. Lo otro, amados, Jesús dijo esto: buscad el reino de los cielos y su justicia primero, y el resto vendrá por añadidura. Hay personas, amados, que sacrifican el tiempo que tienen que dárselo a Dios y lo ponen como prioridad alguna otra cosa y se justifican porque es que tengo que hacer esto, es que he estado ocupado, es que lo de aquí, lo de allá. Y eso lo va sacando del contexto espiritual y lo lleva al desierto. Y en el desierto todo es desierto, amados. Observe usted esta reflexión. En el desierto no hay nada. En el desierto nada es cierto. En el desierto solo hay soledad. Solo está la inclemencia del clima. Pero el desierto se vuelve cierto cuando Dios está con usted, deja de ser desierto, porque Dios ya está con usted. En el desierto Dios los quiso tener para Él transformar el desierto en un oasis. Dice que la columna de fuego estaba en las noches y la nube estaba en el día, y ellos estaban con una temperatura normal, amados. No estaban a más de 40 grados centígrados, estaban refrescados por la nube, que era la presencia de Dios mismo. Llovía el pan diario. Estaba el abrigo por las noches, porque en el desierto en la noche es frío. Así como en el día es tan caliente, en la noche es tan frío que congela. Y la nube y la columna de fuego les daba el abrigo. Entonces, la provisión, ¿en dónde está? ¿Está en el desierto o está en la presencia de Dios? Y eso es lo que el hombre en sus conceptos filosóficos y sus pensamientos
no logra asimilar y siempre justifica: es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer. Y se va de la presencia de Dios. Y resulta que después regresa estropeado, regresa maltratado, regresa, como decimos, en la lona. ¿Por qué? Porque él creyó que iba a prosperar. Y la prosperidad, amados, empieza de otra manera. La prosperidad está en la pobreza del espíritu. Cuando usted es pobre, usted dice: yo quiero esto, yo quiero esto. La pobreza espiritual es cuando reconocemos que necesitamos más de lo que tenemos. Cuando Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, es porque el pobre de espíritu reconoce que lo de ayer ya fue una experiencia maravillosa, pero hoy necesitamos tener otra. Hoy necesitamos escuchar nuevamente la palabra. Hoy necesitamos volver a alabar. Hoy necesitamos volver a levantar nuestras manos. Hoy necesitamos volver a pedir perdón. Hoy necesitamos sentirnos perdonados, sentirnos aliviados del peso. Entonces, cuando un padre de familia decide: yo y mi casa serviremos a Jehová, es porque él quiere comprometerse con Dios. Y la añadidura viene porque la palabra de Dios lo certifica. La palabra de Dios es un cheque con fondo, porque está escrita. Usted, cuando tiene un cheque, dice: bueno, ¿y tendrá fondo o no tendrá fondo? A veces va al banco y dice: no tiene fondo, lo estafaron. Pero esta sí tiene fondo, y siempre, amados, ella va a darle lo que dice que le va a dar. Cuando usted lo cree, como dice el Señor Jesús: conforme creíste te será hecho. Lo que pasa es que las personas quieren ver primero si hay fondo, en vez de confiar, y no saben que Dios, todas sus promesas son sí y amén. Entonces, cuando nosotros ponemos eso en el corazón de nuestros hijos, cuando lo ponemos en nuestro propio corazón, cuando nuestros hijos ven que nosotros servimos al Señor, que los que vienen atrás de nosotros deben de también conocer el camino de la salvación, que ninguno se puede perder en el hogar, que todos tienen que estar encausados, que todos tienen que estar sujetos a la palabra de Dios, no por obligación, sino porque el amor a Dios nos ha hecho entender que si vivimos meditando en la palabra de día y de noche, recibiremos su bendición en su tiempo, amado. Es en el tiempo de Dios, es en el tiempo en que Dios quiera y conozca que ya estamos capacitados, preparados para recibir cosas mayores, amado. Siempre tenga este pensamiento y diga: lo mejor está por venir. Usted debe de creer que lo mejor está por venir. Tenemos que saber, amados, que ya no estamos en el desierto, que con Cristo Jesús todas las cosas son ciertas. Él dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino. Y esto, amados, es lo que determina, amados, porque su vida o pasará su nombre escrito en la arena y no hizo nada por su familia, por sus hijos, por su descendencia, o su nombre quedará escrito en el libro de la vida y con usted los descendientes suyos. Un día el Señor dirá: ven, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amados, el primer ministerio que tenemos es la familia. Usted dirá: el pastor está rayado con la familia, pero es que si la familia, amados,
se pierde, ¿cómo podremos ganar a otros? ¿Cómo podemos predicarle al vecino si no predicamos a nuestro hijo que está al lado de nosotros? Tenemos que pedirle a Dios, rogarle a Dios, clamar a Dios para que Dios nos dé la sabiduría de poderle hablar la palabra de Dios sin que su hijo se canse de escuchar la palabra de Dios. Entonces usted tiene que decir: Señor, ábrele el entendimiento, ábrele el corazón, dame palabra de ciencia. Como dijo Isaías: Señor, dame palabras sabias y entendidas. Entonces, si usted pide a Dios eso, Dios le va a dar palabra sabia y entendida. O sea, usted va a tener cuidado para predicar. El Espíritu de Dios lo va a dirigir. Señor, lléname de tu Espíritu, lléname de tu palabra, que la palabra sea apropiada para hablarle. Entonces, la contraparte es que la palabra de Dios no regresa vacía. Usted va a predicar una palabra que va a causar en ellos un efecto positivo. Y la decisión de Josué fue una decisión, amados, basada en un conocimiento previo de lo que era su familia. La segunda cosa que él hace es: serviremos a Jehová. Él habla de su Dios. Él no estaba pensando en ningún Dios de los amorreos, ni los caldeos, ni en ninguno de ellos. Él está hablando del Dios de Israel. Le pones el nombre propio, Jehová Dios. Entonces, la determinación, amados, es esa. Usted haga un análisis de esto. ¿Cómo era usted? ¿Cómo le iba a usted antes de que conozca verdaderamente quién es su Salvador? ¿Y cuánto se ha enriquecido su corazón con la palabra de Dios? ¿Qué tan ignorante éramos sin la palabra de Dios? ¿Y qué tanto conocemos hoy? ¿Qué tanto sabemos de nuestro Dios y qué tanto no sabíamos de nuestro Dios? No conocíamos. ¿Sabe por qué, amados? Porque veníamos, la mayoría, nacimos en una iglesia tradicionalista que le mezquina el conocimiento a sus miembros, que les esconde la palabra de Dios, que les repite una oratoria que no edifica, y la gente entra y sale como llegó. Cuando usted va a una iglesia en donde se predica la palabra de Dios, usted dice: bueno, he aprendido esto. Cuando usted ve de un servicio a otro, como que no aprecia tanto, pero cuando lo ve unos meses atrás o años atrás, usted dice: wow, ahora sí conozco, ahora sí sé, ahora puedo hablar de mi Dios, puedo predicar de mi Salvador, sé lo hermoso que es Cristo, sé lo que ha hecho Él por mí, sé cuánto costó mi salvación, sé que Él no me va a abandonar, sé que Él está conmigo, sé que Él me ha prometido esto y aquello. Y usted está cargado como nave de mercader de bendiciones, de promesas, de pactos, de esperanza. Usted está lleno de una provisión. Usted mire, ahí mismo en Josué, en el capítulo 5, mire cómo Josué tuvo una experiencia, amados, que tremenda.
que fue para que él vea que Dios estaba con él. Dice en Josué 5, en el verso 13, dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Usted ve, amados, estaban en guerra y se le aparece el príncipe del ejército de Dios. ¿Usted no cree que ese es un espaldarazo para hacerle sentir a él que no estaba solo, que él estaba en guerra también con la espada desenvainada, que estaba listo para enfrentar a cualquier enemigo que tuviera Josué? ¿Para qué se le presentó? ¿O fue una casualidad que él iba por ahí y el otro también iba por el mismo camino? ¿O es Dios el que se acerca a nuestra vida para decirnos: no temas porque yo estoy contigo? Es la misma palabra que hoy tenemos para cada uno de nosotros, amados. Dios está con nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos guarda y nos defiende. Entonces, nuestra vida, amados, y el futuro de nuestra familia depende de la palabra de Dios. El futuro de las naciones depende de la palabra de Dios. Bienaventurado el pueblo que sabe alabar a Jehová, dice la Biblia. O sea, feliz el pueblo, está diciendo en otras palabras. Dichoso el pueblo que sabe alabar a Jehová. Usted vea lo que dice el Salmo 27, en el verso 4. Vayamos al Salmo 27. Usted vea cómo escribe el salmista. ¿Ya tiene ahí? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Usted observe, amados, la demanda que tenía el salmista. Él quería estar en la casa del Señor, en la casa de Jehová. Él quería vivir allí. Una cosa he demandado, y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová. Usted observe, amado, el ausentismo de la iglesia. Por cualquier pretexto, no. Y no venimos a la casa de Dios. La pandemia como que fue unas vacaciones para muchos y se quedaron de largo. Se quedaron en el mundial. Y no se dan cuenta las artimañas del enemigo. Una cosa es estar aquí en la casa de Dios y otra cosa es estar viendo novelas. Una cosa es estar estudiando la palabra de Dios y otra cosa es estar en el WhatsApp o en el Facebook o en Instagram. No es lo mismo, amado. No es lo mismo. ¿En dónde hay bendición? Es en la palabra de Dios.
es en el Shekinah, cuando Dios manda la columna de fuego a su vida para calentar su corazón, cuando Dios manda la nube para refrescar su alma y hacerle ver que su casa necesita la provisión del maná diario de la palabra de Dios, para que todos sean alimentados de tal forma que no haya ningún desnutrido espiritual. Hay gente que se enfrió en la pandemia y se quedaron fríos. Ya no regresaron. Ya no regresaron, por más que se los llama, no regresan, amado. El mundo los volvió a atrapar, los volvió a cautivar, volvieron a quedar presos. Muchas personas, amados, no quieren servir a Dios, no quieren comprometerse en nada. No, a mí no me pongan en nada, no quiero. Algunos viven reclamando que no me ponen, pero solamente es esto. Para servir a Dios no se necesita un micrófono. No se necesita un micrófono. Usted puede predicar en su casa. Si usted presenta a su familia completa a la casa de Dios, usted ha trabajado para el Señor. Usted es un siervo de Dios. Y con eso, no es que sea suficiente, pero Dios se va a agradar de que usted ha invertido el tiempo en su casa, ha ganado sus hijos honran al Señor, le sirven al Señor y están aquí, amados. Entonces, la iglesia faltará espacio, amado. ¿Usted no cree, amados, con el respeto que nos merecemos todos, que es un desperdicio tanto espacio que hay aquí? ¿Cuándo va a descender la gloria de Dios? Si no venimos con el propósito, amado, de que Dios nos hable, de que Dios dé una palabra, un rema para nuestra vida, algo que revele a nuestro corazón, que salgamos, wow, o sea, me estremece la palabra de Dios, verdaderamente voy a predicar este mensaje que escuché a donde vaya, a mi casa primero. Tenemos que, amados, aprovechar el tiempo, dar la palabra, mostrar que verdaderamente estamos comprometidos con Dios. Josué dijo, miren, si ustedes quieren, vayan, sirvan a los dioses ajenos, pero yo en mi casa serviremos al Señor. La pregunta es, hermano, ¿usted puede decir lo mismo hoy? ¿Podemos decir lo mismo? No, yo en mi casa serviremos al Señor a partir de hoy día. Ya no se preocupe de ayer, ya pasó, ya no puede hacer nada del ayer. Preocúpese del hoy. Yo en mi casa serviremos al Señor. Tenemos que hacer, amados, siempre renovación de votos espirituales con Dios. Debemos estar conscientes de que somos carne y hueso y que el pecado nos atrae como la aguja de la brújula siempre para el norte. Pero tenemos que entrar aquí para santificarnos, para pedir perdón, para levantar nuestras manos, para doblar nuestras rodillas, para implorar el favor de Dios, para que Dios tenga misericordia. Usted observe, amados, estaba conversando con mis hermanos. Me trajeron este verso que dice que cuando encontraron a la mujer en adulterio, la trajeron y la pusieron delante del Señor. Y un Señor, la ley dice que tiene que ser apedreada. Fue encontrada en adulterio. ¿Tú qué dices?
Y Jesús no les respondía hasta que levantó la cabeza y les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y como le respondía mi hermano, quien tiró la primera piedra fue Jesús, pero se la tiró en el corazón de ellos, pues. Los avergonzó. Porque si alguien lanza una piedra era porque estaba limpio, pero ninguno, todos se avergonzaron. Y hoy esa verdad sigue siendo igual. Todos estamos contaminados y tenemos que venir a purificarnos, amado. Fue el Señor que le dijo: vete, mujer, y no peques más. Fue Jesús el que la santificó. Cuanto más te acercas a Jesús, más limpio eres, mi amado. Mientras más distante estás de la luz, menos se pueden ver nuestras faltas. Por eso algunos, como dice el Evangelio de Juan, no quieren la luz porque sus obras son de las tinieblas. No puedes sacarlo de la oscuridad al monstruo, porque él no quiere, él quiere estar en la oscuridad, porque no quiere que se vean sus obras. Cuando usted va por un pueblo y hay luz, usted dice: uy, aquí está alumbrado, y cuando se aleja del pueblo, poco a poco va viendo que la luz se desvanece, hasta que ya vuelve a estar en oscuridad. Así nos pasa cuando nos alejamos de la casa de Dios. Ya no hay luz. Y empezamos a meditar en nuestros propios pensamientos. Y la Biblia dice esto: no confíes en tu propia prudencia, fíate de Jehová. Tenemos que fiarnos de Él, tenemos que confiar en Él. Amados, el mensaje es para retomar nuestro ministerio familiar. Mucha gente cree que solo como pastor se puede servir. No. Dice Primera de Pedro que somos reyes, príncipes y sacerdotes. Imagínese usted, amado, una iglesia llena de sacerdotes. ¿Qué le parece? O sea, todos sacerdotes. Y es que esos somos. Pero ¿cuánto ejercemos? Como dice el dicho, el hábito no hace al monje. Es nuestra vida, lo que hacemos con nuestra vida, lo que nos transforma en sacerdotes. Y para ser príncipe y rey, hay que ser primero sacerdote. Hay que servir al Señor con todo nuestro corazón, estar comprometido. Muchas veces se nos olvida, amados, esta parte de nuestra vida y extraviamos y queremos conocer Apocalipsis, profecías, cosas profundas, y no entendemos lo más práctico. Ganar almas es de sabio, dice la Biblia. Y ganar el corazón de nuestros hijos cuando están tiernos es el mejor momento, porque instruye al niño de tierno, dice la Escritura, y cuando sea viejo no se apartará. Tenemos que ganarlos allí, cuando ellos, su corazoncito está todavía lleno de fe, porque todo niño cree lo que usted le dice. Y tenemos que sembrar esta palabra, porque si no el enemigo sembrará otra cosa en el corazón de ellos. Tenemos que tomar estas palabras que tomó Josué. Sí, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar, amados.
Amado Dios, Señor, Padre bueno, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Ella es viva y eficaz, Señor. Padre, que esta palabra redarguya nuestros corazones, que salgamos renovados, comprometidos, renovando nuestras promesas contigo, Señor Padre, reconociendo, Señor Padre, que si no hemos hecho lo que teníamos que hacer, tú nos ayudarás, Señor, el día de mañana para empezar una labor permanente, Señor. Danos palabras sabias y entendidas para hablarle a tu pueblo. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, y ella se transforma en saeta en manos del valiente. Señor, que podamos ser portavoces de tu palabra, Señor, y que seamos obreros, Señor, que no tengamos nada de qué avergonzarnos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en este día y te rogamos, Señor, que nos llenes de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús.